Hola a todos y a todas. Este vídeo va a ser un poco más lento que los otros dos videotutoriales en lo que explicamos el uso del cuaderno de UDIs para evaluar por indicadores. Entonces, vamos a hacer como en los otros vídeos. Nuestro cuaderno de UDI está basado en un archivo Excel. Entonces, lo tenemos que abrir con un doble clic. Y la velocidad con la que se habla el archivo va a depender de la potencia del ordenador y de la versión también del Office, del programa Excel. En nuestro caso estamos usando siempre la versión 2016, aunque con la versión 2010 funciona y con la 2013 también funciona. Pues lo primero que encontramos es la apariencia de Excel con una serie de hojas, ¿de acuerdo? Cada una con un color, porque están consignadas de manera que las pestañas verdes, que se llaman hojas, son de color verde, las del trimestre número 1, las del trimestre 2 son de azul y las del tercer trimestre son de color naranja, ¿de acuerdo? También tenemos una evaluación final que es una convocatoria que se puede hacer en el colegio o cualquier centro en la que se evalúa uno o varios indicadores con la intención de rescatar una nueva nota que está fuera de los 3 trimestres, pero que no va a ser la evaluación final del curso. Es decir, la evaluación final del curso la llamamos ordinaria, que se calcula automáticamente, que correspondería a esta pestaña negra. ¿De acuerdo? Entonces, la primera hoja que encontramos es esta hoja de licencia en la que nos explica que este cuaderno estará protegido con una licencia Creative Commons en la que se puede hacer cualquier uso de este cuaderno siempre y cuando se haga con intención no comercial. Se puede manipular, borrar, editar, compartir, pero sin usos comerciales. Luego, en esta hoja de inicio, tenemos una serie de instrucciones escritas a modo de repaso, pero siempre es mejor ver los vídeos, la versión corta o este mismo vídeo, en la que vamos a explicar un poco más detalladamente eh, para qué sirve este cuaderno y sobre todo cómo hace los cálculos para que confiemos en que verdaderamente funciona. Entonces, ya hemos explicado todas estas hojas, pero ocultas todavía permanecen unas cuantas, no porque estén ocultas, sino porque no caben en la barra. Tenemos un boletín final, que sería este, en el que aparecería la relación del alumnado de nuestra clase y podemos pinchar para ir a su boletín individual. Después lo vamos a probar. Tenemos una pestaña alumnado, una hoja alumnado, en la que tendremos que extraer de Seneca y copiar y pegar en cada una de las columnas para que después a la hora de configurar el cuaderno, como vamos a ver, se configure automáticamente. Entonces lo hemos preparado hasta 5 líneas para los 6 cursos de primaria. Luego tenemos una hoja de perfiles en la que ya nosotros hemos realizado una propuesta de perfiles de área, ya que en la orden del 17 de marzo de 2015 lo que encontramos es no es una propuesta, es una prescripción de indicadores, pero están para los ciclos. Entonces cada centro tiene que hacer el reparto para cada uno de los 2 cursos que compone cada ciclo. Nosotros ya hemos secuenciado estos indicadores en los 2 cursos para cada área, pero bueno, esto es una propuesta que puede editar el centro en función de los acuerdos a los que haya llegado en los ciclos. Tenemos la misma hoja, aunque parezca aquí un batiburrillo de información, es la misma hoja con el desarrollo de los indicadores. ¿De acuerdo? Si pinchamos en cada uno de los indicadores, lo que nos aparece es el desarrollo descriptivo de cada uno, tal y como aparece en la orden de evaluación. Muy bien, pues ahora, volviendo a la hoja de inicio y pasando un poco de estas instrucciones, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro cuaderno. Es decir, el administrador, antes de repartir este cuaderno a cada uno de los docentes para que se haga sus copias pertinentes. ¿Por qué copias? Porque este cuaderno solamente funciona para cada área de manera individual. Es decir, si yo imparto lengua y matemáticas en segundo, tengo que hacerme una copia para lengua y una copia para matemáticas. Y del mismo modo, si imparto matemáticas en 3 cursos, tengo que hacerme un cuaderno de matemáticas, pero para cada uno de los cursos. Entonces, yo aquí elijo mi alumnado, por ejemplo, segundo
y la línea B y lo voy a configurar para matemáticas. Ya está el libro configurado. No hay que hacer nada más. Solamente hay que pulsar este botón, crear cuaderno, que solamente lo vamos a pulsar una vez, la primera vez que estamos configurando el cuaderno, porque lo que va a hacer es un copiado masivo de la base de datos que hemos visto antes en la que aparecían todo el desarrollo de indicadores y lo va a copiar y pegar para las 9 UDIs para todos los estudiantes. Entonces va a tardar entre unos 20 y 45 segundos y aunque parezca que da pantallazos y parece que no responde, como aparece en la esquina, siempre termina por hacerlo. Lo que pasa es que no podemos tocar el ordenador ni hacer clic en ningún sitio para que no se produzca ningún error ni falle el proceso. ¿Veis? Ya ha terminado, entonces ya ha copiado masivamente todos esos indicadores. Y ahora sí está configurado. Lo que pasa es que hemos añadido una serie de configuraciones para personalizar aún más el cuaderno, que consta de los siguientes parámetros. Podemos establecer dos clases de rúbrica. Una rúbrica con 5 niveles, en la que por defecto encontramos los propuestos para Andalucía, de manera general, desde el sobresaliente al insuficiente, pero podemos cambiar el nombre. Es decir, podemos ponerle niveles A, B, perdón, C, D, E y aquí ponemos B. Lo podemos cambiar y entonces en las calificaciones nos aparecerá esta propuesta. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla como estaba. Aunque también podemos elegir una rúbrica de 4 niveles y nos hace esta propuesta. ¿De acuerdo? Si lo cambiamos es importante que solamente le pongamos 2 siglas para que después en las celdas que son pequeñas no aparezca en el Excel una descripción de error porque no cabe el contenido en la celda por el tamaño. También encontramos una propuesta de técnicas e instrumentos en la que las técnicas no se pueden cambiar porque son las 4 técnicas que en la literatura de educación y de evaluación aparecen, pero sí podemos cambiar los instrumentos. Entonces yo puedo eliminarlos directamente o bien puedo añadir si veo que no son suficientes. Con todo esto que encontramos está cubierto la gran parte, o yo diría la mayoría de pruebas o de instrumentos que se pueden usar, porque además son genéricos. Pone prueba de desarrollo, aquí podemos encontrar cualquier tipo de control escrito, ¿de acuerdo? O pruebas estandarizadas, podemos encontrar cualquier tipo de prueba también que sea prescriptiva. Y las pruebas orales, producciones de estudiantes y observación. Estos son los que nos va a dejar después para elegir la configuración de las UDI. Pues vamos a meternos de lleno ya en la configuración de una UDI. Todas las UDI presentan la misma forma. Si pulso la UDI 2, vemos que es prácticamente la misma, lo único que cambia es el título. Aquí pone 2 y aquí pone 3, pero el alumnado es el mismo y el perfil de área, todos los indicadores que componen el área para este curso también son los mismos. Lo que pasa es que en cada UDI nosotros vamos a elegir unos u otros. Entonces nos vamos a la UDI 1 y vemos que aparece toda la relación de alumnado efectivamente de segundo B, porque es lo que escogimos en principio. Pero se ha colado un estudiante, el estudiante de prueba. Este estudiante existe porque aunque después en los boletines no va a aparecer, en esta hoja hace una función importante y es la de configuración. ¿Por qué? Porque este estudiante de prueba siempre va a aparecer el primero. Veis que he bajado con la rueda del ratón o puedo hacer clic en este enlace y ya me baja aquí estudiante de prueba. Bajo un poco más. Este estudiante me va a permitir que configurando los indicadores que voy a usar y los instrumentos que voy a usar se copien automáticamente en todo el alumnado de la clase. Porque en principio, con carácter general, todo el mundo se va a evaluar de la misma manera. Entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, 4 indicadores, pues puedo darle al primero un 20%, al segundo un 30%, al tercero un 30%, al cuarto un 40%, y al quinto voy a darle un 20% y me avisa la hoja que no puedo. ¿Por qué? Porque me he pasado del 100%. No tiene sentido pasarnos el 100% porque entonces las calificaciones no van a funcionar. Entonces cancelo y ahora mismo estamos sumando 10 y 20 son 30 y 30, 60 y 40 son 100. Ya no puedo más. Pues voy a quitarle por ejemplo 10 para dárselo aquí. ¿De acuerdo?
Esto significa que son los 5 indicadores que voy a evaluar en esta UDI. El resto no los voy a evaluar, aunque me aparecen siempre. Si me pongo encima, a través de un comentario, veremos el desarrollo descriptivo completo de cada uno de los indicadores para este área, para el área de matemáticas. Como podemos ver, que van apareciendo. Aquí en esta columna aparecerá el nivel de desarrollo, el nivel de desempeño, atendiendo a la rúbrica que al tipo de rúbrica que hemos especificado. Ahora mismo aparece D porque no está calificado, entonces se entiende que por algún motivo este estudiante no se le ha evaluado. Entonces no podemos decir que lo tenga superado. Pero bueno, vamos a configurar cómo evaluar estos 5 indicadores. Pues yo voy a usar como técnica una de estas 4, por ejemplo la observación, y como instrumento voy a usar una rúbrica. ¿De acuerdo? Y este me vale para el primer indicador, que le voy a dar entonces un 100%. Significa que solamente voy a usar este indicador para evaluar este instrumento, perdón, para evaluar este indicador. Sin embargo, para el segundo, además de la observación con rúbrica, quiero observar el cuaderno del estudiante. Pues cojo una producción del estudiante y uso su cuaderno. Y entonces le doy un 50% a la rúbrica y un 50% al cuaderno. Significa que la calificación total de este indicador va a depender tanto de la nota de la rúbrica como la nota del cuaderno. Entonces, ahora me voy al indicador número 3 y no me vale ninguno de estos dos instrumentos, porque lo que quiero es hacer una prueba normal, una prueba de desarrollo. Y voy a darle todo el peso, solamente voy a usar un indicador, pues de nuevo 100%. Significa que este indicador, el 113, solo se va a evaluar con esta prueba. No voy a usar ni el cuaderno ni la rúbrica. Para el indicador 4, por ejemplo, también voy a usar un control. Y para, ¿por qué no? Con el último también un control. Si marco prueba de desarrollo para estos 3 indicadores, no significa que con la misma prueba vaya a evaluar estos 3 indicadores. Puedo hacer 3 pruebas de desarrollo diferentes. O puede ser la misma. Y eso dependerá de cómo configuremos nosotros la prueba para que verdaderamente evalúe estos 3 indicadores. Y no poniendo una única prueba, yo genere 3 notas para 3 indicadores distintos. Pues ahora, como podemos ver en esta columna de competencias clave, nos está explicando que con un puntito marca la relación de indicadores con competencias. Es decir, todos estos puntitos significa que los indicadores que tenemos aquí a la izquierda desarrollarían estas competencias si nosotros seleccionamos esos indicadores. Si no seleccionamos este indicador, no podemos desarrollar esta competencia porque no lo estamos usando, evidentemente. Pero estos indicadores, estas marcas de competencias clave sí se han marcado con una X porque sí se están trabajando, porque estamos trabajando los 5 primeros indicadores. Entonces, todas estas competencias se trabajan. Aquí tenemos la nota del indicador en función de las calificaciones que pongamos aquí, que se irán ponderando. La nota ponderada aplicándole el porcentaje para la UDI, porque si este indicador el estudiante saca un 10, en la nota del indicador tiene un 10, pero la nota que le va a transmitir al total de la UDI solamente le va a transmitir un punto, porque le hemos dado un 10% del total. Entonces, aquí tenemos la nota de la UDI, la nota que va a transmitir a la UDI, la nota de indicador, perdón, la nota que va a la UDI, la nota de la UDI finalmente, y aquí tenemos un pequeño resumen, un chivato, que nos dice qué indicador ha sido desarrollado y cuál no. De esta manera podemos hablar con cualquier personal de apoyo, refuerzo o padres y madres y decirle, este indicador es el que hay que trabajar, no este. Voy a calificar los demás para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, le ponemos un 10. Al estudiante de prueba hay que decir que siempre hay que ponerle un 10 porque es lo que nos va a archivar si está bien configurada el cuaderno. Porque a lo mejor se nos ha olvidado algún indicador o alguna nota y si el estudiante de prueba no tiene un 10, ya podemos pensar que algo raro pasa. También hay que decir que cuando un indicador ya está calificado al 100% con un indicador, si intento meterle otro indicador, me va a decir que no, porque ya he dicho que el 100% de la nota de este indicador va con este instrumento. No puedo llegar a un 120%. Entonces no lo vamos a poner. Pues ahora, como veréis, en el estudiante de prueba está todo configurado con sus calificaciones. Si pulso aquí, pulsar para volver al listado de estudiantes, volvemos al índice de estudiantes,
Y si me voy al estudiante 1, veremos que se ha transmitido los porcentajes, los criterios de ponderación para cada uno de los indicadores con cada instrumento, pero no las calificaciones, evidentemente, porque las calificaciones sí van a ser individuales. Entonces yo a este estudiante puedo marcarle las notas que haya sacado independientemente del estudiante de prueba. Entonces ya me está diciendo que se ha desarrollado estos indicadores sí, estos no, con estas notas, y la nota de la UDI total es un 5,3. Y esta es la rubricación. La rubricación nos va a servir para ver qué nivel de desempeño tienen estos indicadores. Entonces, el estudiante 2, que está abajo, no tiene la calificación todavía. Tendríamos que ir uno por uno introduciendo la calificación que ha obtenido. Pero no tenemos que ir seleccionando los indicadores ni los instrumentos. Voy a volver arriba. Entonces, puedo irme al estudiante 11 y configurar el 11, ¿de acuerdo? Puede haber un problema, y es que resulta que el estudiante nuestro, el estudiante número 3, resulta que, aunque no tiene una adaptación curricular significativa, pero puede que tenga algún tipo de adaptación no significativa o queramos, por algún motivo, cambiar los instrumentos de evaluación. No podemos cambiar los indicadores porque no tenemos permiso si el estudiante no tiene una adaptación curricular significativa que afecte a los criterios de evaluación, pero si solamente afecta a los contenidos y a la metodología, podemos cambiar a lo mejor la forma de evaluar, no los indicadores, no los instrumentos, no los indicadores, pero sí a lo mejor podemos adaptar los instrumentos. Entonces, por ejemplo, yo este estudiante 3 no quiero evaluarlo con una prueba de desarrollo, porque, por ejemplo, se ha roto un brazo, por ejemplo, y no va a ser ninguna prueba, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a transmitir esta nota y voy a crear un instrumento oral. Pues entonces, cuando lo voy a cambiar, ¿vale? Puedo cambiarlo sin problema. Pero cuando voy a añadirle un porcentaje, por ejemplo, voy a poner intercambio oral y voy a poner una entrevista. Cuando voy a cambiar algún parámetro, me dice que no me deja. ¿Por qué? Porque en principio la hoja está protegida. Se copian los parámetros del estudiante de prueba a todos los estudiantes y yo no puedo cambiar nada aquí. La hoja está protegida, no me deja. Entonces no puedo añadirle aquí un valor porque está todo protegido. ¿Cuál es la solución? La solución sería volver arriba y desbloquear la UDI. Como explicamos aquí, pulsando en este botón de atención a la diversidad, pero está un poco aquí escondido, aquí nos va a explicar todo lo que voy a comentar yo ahora mismo. Tenemos que pulsar el botón de desbloquear la UDI y ahora sí me deja cambiar cualquier parámetro. Entonces me voy al estudiante 3 y ahora sí puedo borrar todo esto, por ejemplo. Lo borro todo y le pongo que todo lo voy a hacer a través de una entrevista oral. Y ahora lo que voy a hacer inmediatamente para evitar cambios involuntarios es volver arriba y bloquear de nuevo la UDI. Ahora que ya está bloqueada, me voy al estudiante número 3 y ahora ya no me va a dejar cambiar nada. Pero el cambio al menos ya está hecho. Y ahora califico a mi estudiante con las notas que haya obtenido. Esta es la manera de atender a la diversidad con esta hoja. Pues bien, pues todo este funcionamiento es exactamente igual en la UDI 2 y en la UDI 3. Y en la 4, 5, 6 y 7 y 8 y 9. Entonces, vamos a ver qué encontramos en la pestaña trimestre 1. La pestaña trimestre 1 lo que encontramos son una tabla resumen para ver de un vistazo las notas de todos los indicadores de la UDI 1. Vamos a pulsar. Y aquí vemos el perfil de nuevo del área con las calificaciones de cada uno de los indicadores para todos los estudiantes. Entonces, como vemos, el estudiante de prueba tiene todos 10, el estudiante número 1 tiene unas notas diferentes, y el estudiante 3 tiene otras diferentes. Sale todo 0 porque cuando nosotros hemos marcado que vamos a trabajar el indicador 111, se entiende que en algún momento todo el alumnado va a tener una calificación puesta. Si no le ponemos ninguna calificación, se entiende que el estudiante por algún motivo no ha realizado ninguna prueba o no ha sido sometido a ningún instrumento de evaluación y no podemos determinar la nota que tiene.
¿De acuerdo? Entonces no podemos decir que el indicador esté superado. Por eso se marca como un 0, porque no lo ha superado. Y tampoco va a aparecer un 1, un 2, un 3, porque no sabemos el nivel que tiene. Tenemos que poner que es 0. Sin embargo, en los demás no aparece ningún valor porque no se han trabajado. Entonces no tenemos por qué decir si lo ha superado o no lo ha superado. Aquí volveremos al índice y podremos ver también una tabla de resumen de los indicadores de la UDI 2, que van a aparecer vacíos porque en la UDI 2 no hemos hecho nada. ¿De acuerdo? En el momento, si nos vamos a la UDI 2, por ejemplo, marcamos en el estudiante de prueba que vamos a usar un solo indicador, 100%, y vamos a usar un intercambio oral, un debate, y le vamos a dar el 100%. Si este estudiante saca un 10, cuando me vaya al trimestre aquí, al trimestre 1, ya me va a aparecer en la UDI 2 que este indicador, el estudiante de prueba tiene un 10 y todo el mundo tiene 0 por el motivo que hemos comentado antes. Entonces volvemos al índice, con la UDI 3 ocurrirá lo mismo y aquí ya tenemos la evaluación del trimestre en la que hace una media aritmética con la nota que encuentre en las 3 UDIs. Pero es muy interesante porque aquí lo que hace es una media entre las notas que aparezcan en la UDI 1, en la UDI 2 y la UDI 3, pero lo hace de manera individualizada para cada estudiante y cada indicador. ¿Qué significa esto? Significa que si un indicador se ha trabajado en solamente una UDI, pues rescata el valor que encuentre. Si un indicador se ha trabajado en dos UDIs, independientemente si es en la 1, y en la 2, en la 2, en la 3 o en la 1 y en la 3, le aplica la media aritmética de esas dos UDIs. Y si la tabla encuentra que ese indicador concreto se ha trabajado en las 3 UDI, porque es un indicador que nosotros llamamos de arrastre, por ejemplo, un indicador de lectura, que se trabaja normalmente en todas las UDI, pues hará la media con las 3 UDI en las que aparezca. Entonces, no tendría sentido que un indicador que se trabaje en solamente una UDI le haga la media con las 3, porque entonces estaría perdiendo nota. Es decir, si saca un 10 en la UDI 1, pero hace la media entre 3, al final va a sacar un 3,33. Entonces, para evitar esto, la tabla busca los indicadores que han sido evaluados en cada una de las UDI y los pondera y le hace la media en función de si aparece en una o en dos o en tres UDIs diferentes. Entonces, esta sería la calificación final que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto aquí esta tabla de calificaciones, volvemos al índice y aquí encontramos la última tabla de resumen que es exactamente la misma del trimestre 1, pero en la que aparece con los niveles de rúbrica. ¿De acuerdo? Aquí nos aparece que el estudiante de prueba tiene todo nivel A, el máximo nivel posible, pero el resto tiene D porque no nos ha demostrado que lo haya superado. Entonces entendemos que no lo ha superado, porque no lo ha trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al índice de nuevo y nos quedaría la última pestaña de este trimestre, que es el boletín 1. Este boletín 1 en este boletín 1 encontramos la relación de indicadores que conforman el área, el perfil de área, pero con su total desarrollo, para poder leerlos. Y rescata el nivel de desempeño con la rúbrica para que podamos ver de nuevo qué indicadores ha trabajado, o sea, ha desarrollado y cuáles no. Es un boletín individual, entonces hay que seleccionar al estudiante concreto. Por ejemplo, seleccionamos al estudiante 1 y nos dice que tiene estos niveles de desempeño en estos indicadores. Si queremos compartir, imprimir o hacer cualquier cosa con este boletín, no tenemos más que pulsar en PDF y se nos generará un PDF para poder imprimir o compartir y al que va a bautizar con el nombre del estudiante. ¿De acuerdo? Automáticamente. Entonces, ya después lo guardamos, le damos a archivo guardar y lo guardamos donde queramos. Por defecto, se va a guardar en esta carpeta, la carpeta documentos, que encontramos en todos los ordenadores de Windows. Y si no estuviese ahí porque el nombre del disco duro ha cambiado o porque no es Windows 10, es otro tipo es una versión anterior, siempre lo podemos buscar también en la carpeta donde hayamos guardado este cuaderno Excel que estamos manipulando. Va a aparecer en uno de los dos sitios. Muy bien, pues este funcionamiento de las UDI, los resúmenes de trimestre y el boletín es exactamente igual en cada uno de los trimestres. Entonces vamos a saltarnos a la evaluación final.
Esta evaluación final, como comentábamos antes, sirve por si queremos a algún indicador, no tiene por qué ser todos, ni siquiera tiene que ser alguno, podemos dejarlo todo en blanco. Si algún indicador y algún estudiante concretamente creemos necesario hacerle algún tipo de evaluación final, ¿vale? Puede ser algún tipo de recuperación o algún tipo de evaluación para determinar exactamente el nivel que el alumno tiene en ese indicador. Entonces no tiene por qué ser ni todos los indicadores ni todos los estudiantes. Podemos hacerlo de manera salteada. Por ejemplo, el estudiante 4, pues si le hago una prueba, la que sea, y me saca un 8, pues le pongo el 8 aquí y se acabó. Y entonces, solamente nos queda esta evaluación ordinaria, que esta evaluación ordinaria es la única que no se puede manipular en ningún sitio, porque se crea automáticamente. Es decir, en apariencia se parece a la final, pero vemos que aquí pone evaluación ordinaria. Esta evaluación ordinaria, queremos explicar un poco el procedimiento que usa. Vamos a ver. La evaluación ordinaria, al menos en Andalucía, se corresponde con la evaluación final del curso. No esta evaluación final, que viene a ser una nueva prueba de la cual se obtiene un valor, una calificación, que después se mete en la evaluación final. Esta es la evaluación que va a aparecer en el boletín final. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a intentar explicarlo bien. Lo que hace es, para cada estudiante, evidentemente, para cada estudiante analiza los indicadores uno a uno y encuentra en qué trimestres se ha trabajado esos indicadores. Por ejemplo, puede ser que el indicador 1, por su naturaleza, solamente se haya trabajado en el trimestre 1, concretamente en la UDI 1. Pues entonces lo que va a hacer es que va a rescatar ese único valor, ¿vale? Pero si ha aparecido en más UDIs, tendrá que hacerle un porcentaje determinado. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace en relación a esta tabla. Esta tabla también es configurable, de manera que cada centro, si no está de acuerdo con estos porcentajes, los puede cambiar. Vamos a ver, aquí tenemos un cuadro en el que queremos explicarlo un poco de manera visual. Imaginemos que un indicador se ha trabajado en al menos una UDI del trimestre 1, una UDI del trimestre 2, una UDI del trimestre 3, queremos decir una o más, y también en una evaluación final. Pues entonces la tabla, este cuaderno detecta que existe una nota en el trimestre 1, en el trimestre 2, en el trimestre 3 y también en la final. Entonces rescata para ese indicador concreto, solo para ese, las notas en todos los sitios. Por eso pone todo. Sin embargo, puede ocurrir que un indicador, otro diferente, solamente se trabaje los 3 trimestres y no en la evaluación final. Pues entonces la tabla para esta evaluación ordinaria busca la calificación que ha obtenido en ese indicador en el trimestre 1, en el trimestre 2 y en el trimestre 3 solamente. Puede ocurrir que nosotros trabajemos un indicador en el trimestre 1, en el trimestre 2 no lo trabajemos y después en el trimestre 3 lo trabajemos o simplemente lo volvamos a evaluar. Entonces tiene evaluación en el trimestre 1 y en el trimestre 3. Pues entonces la tabla es capaz de detectar ese matiz y solamente hace la media entre la nota del trimestre 1 y la nota del trimestre 3. ¿De acuerdo? Así funciona siempre. ¿Que solamente se trabaja en el trimestre 1? Pues el trimestre 1. ¿De acuerdo? Solamente no contempla un caso y es cuando pone falso, porque es imposible que un indicador no lo hayamos trabajado en ningún trimestre. Solamente detecta también como falso cuando existe una evaluación solamente final, porque evidentemente un indicador que no se ha trabajado en ningún trimestre no podemos someterlo a una evaluación final de golpe. Entonces, ¿con qué porcentaje aplica estas reglas? Pues con estos parámetros. Un indicador que se ha trabajado en todos los trimestres y en evaluación final le aplica estos porcentajes. Si creéis que estos porcentajes no son adecuados, los cambiáis. Si pensáis, o sea, si un indicador se ha trabajado en todos los trimestres, pero no en la evaluación final, pues le va a aplicar estos porcentajes. Da más peso al último y menos al primero. ¿Que lo queréis poner de manera aritmética? Un 33 en cada uno, pues lo cambiáis. ¿De acuerdo? Estos cambios los va a hacer el administrador, la persona que se declara administrador en el centro, porque en principio están bloqueados. Que un indicador se trabaja, por ejemplo, en el trimestre 1, en el 2, en el 3 no se trabaja y le metemos una evaluación final. Pues le aplica un 30, un 45% y un 25%. Es decir,
un 30% la nota que encuentre en el trimestre 1, un 45% la nota que encuentre en el trimestre 2 y un 25% a la nota que obtenga en la evaluación final. Así como todos los casos. Por ejemplo, estos casos son más evidentes. Si encuentra que un indicador solamente se ha trabajado en el trimestre 1, independientemente que sea en la UDI 1, 2 y 3 o en varias, pues claro, rescata la nota 100% que encuentre en el trimestre 1, porque no se ha trabajado en ningún otro sitio. Lo mismo con el trimestre 2 y el trimestre 3. Están cubiertos todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, la tabla es capaz de discernir qué indicadores se han trabajado en cada uno de los trimestres y le aplica un porcentaje diferente a cada uno, según dónde y cuándo se haya trabajado. Esta evaluación es la considerada ordinaria y es la que se copia y se pega automáticamente aquí, en este perfil. Este sería el perfil del área y aquí se rescatarían todas las notas. Esta hoja perfil tiene esta apariencia porque contamos con otro cuaderno de evaluación de Excel al que llamamos cuaderno de perfiles de competencia, en la que, como veremos en un vídeo futuro, cuando tengamos esta hoja de perfil de matemáticas, de lengua, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de plástica y el resto de áreas para un mismo curso, copiaríamos y pegaríamos los valores de todas las áreas en ese cuaderno de perfiles y nos crearía el perfil de competencia, puesto que rescataría para la competencia lingüística las calificaciones de los indicadores de lengua, las calificaciones de los indicadores de matemáticas, de ciencia, para formar todo el perfil de lengua de la competencia lingüística. Entonces, la última pestaña que nos queda por ver es la de boletín final, en la que pinchando en cada uno de estos enlaces, estudiante 1 o estudiante de prueba, nos manda a un boletín que ocupa un folio en el que veremos las calificaciones. ¿De acuerdo? Este símbolo de Excel significa que el valor no cabe en la celda, pero si le aumentamos el zoom ya aparece. Entonces vemos que rescata la nota de todas las UDI en las que aparecen estos indicadores, la supuesta evaluación final en caso de que existiera, y la nota del curso con su rúbrica correspondiente y la nota final en grande para cada uno de los estudiantes. El estudiante 1, por ejemplo, de momento le sale un insuficiente porque ha rescatado solamente estos valores. ¿De acuerdo? Recordamos que en el estudiante 4 hicimos una evaluación final para algún indicador. Concretamente, la evaluación final, el estudiante 4 tiene una calificación de 8 en el segundo indicador. Pues como veremos aquí, en el boletín final, volvemos al índice, el estudiante 4 tiene en el segundo indicador una evaluación final de 8. Entonces, le está aplicando eso, un 8. ¿De acuerdo? Tiene un 2 de nota final porque este indicador se ha trabajado en la UDI 1, es decir, en el trimestre 1, y también en la evaluación final. Entonces, está aplicando los porcentajes correspondientes a los indicadores que se han trabajado en el trimestre 1 y en la evaluación final. Que si nos vamos aquí, los indicadores que se han trabajado en la UDI 1 y en la evaluación final es este bloque de aquí. Un 75% a la nota del trimestre 1 y un 25% a la evaluación final. Es decir, le está aplicando un 75% a 0 y un 25% a 8. Por eso la media le sale 2 y no le sale un 4. Porque la media está ponderada. Pues una vez que hemos explicado todo esto, el cuaderno de UDI está explicado al 100%. Solamente nos queda hacerle las siguientes recomendaciones. Usen los enlaces que encontrarán en todas las hojas. Sírvanse de los comentarios de ayuda que aparecen en todas las celdas que tienen el triangulito en la esquina superior derecha en rojo. Podemos ver todos los comentarios de ayuda. Y sobre todo, este boletín es muy útil para usar la evaluación como el principal principio de atención a la diversidad, para hacer que los estudiantes trabajen lo que necesitan. Y con esto es todo.